Para nosotros los católicos, San José no es el padre adoptivo de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María. ¿Será esta expresión cierta? ¿Qué tan cierto es o es falsa? ¿Qué enseña la Iglesia Católica acerca de esto? ¿Será realmente San José padre adoptivo de Jesús o no lo es? Entonces, ¿qué papel es el que cumplió San José en la vida de Jesús, del Mesías, de nuestro Salvador? Quédense con nosotros y vamos a ahondar en esta enseñanza de la Iglesia, a ver qué es lo que realmente enseña la Iglesia acerca de la figura de San José, acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, ya nosotros sabemos que San José no es el padre biológico de Jesús, es decir, no es el papá que le transmitió el espermatozoide en el óvulo de la Virgen, porque ya sabemos que cuando el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen y le dijo que iba a quedar embarazada, que iba a quedar encinta, la Virgen le dijo, espérate, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? ¿Verdad? Porque la Virgen tenía claro que para poder quedar embarazada tenía que acostarse con un hombre y que el hombre le transmitiera su semen. Pues en aquella época no estaba tan claro definido lo de la ciencia, ¿no? De los espermatozoides y el óvulo, pero por lo menos ella sabía que tenía que tener relaciones con hombre. Dice, espérate, yo no la he tenido, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, el ángel le dice, no, el Espíritu Santo va a solucionar eso, y le dice, de eso se encarga el Espíritu Santo. Entonces dice, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso de que te cubrirá con su sombra, eso es como una expresión de desposoria, ¿no? Recuerden que la mujer en el matrimonio viene cubierto el velo, su rostro con un velo, te cubrirá con su sombra. Entonces el Espíritu Santo solucionó eso. Yo lo que pienso es que el Espíritu Santo, cuando la Virgen dijo, está bien, aquí está la esclava del Señor, vino el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y creó un espermatozoide. Recuerden que Dios lo crea todo, ya que no había un espermatozoide en que iba a llegar a fecundar un óvulo de la Virgen. La Virgen tenía que estar en ese momento fértil, tenía que tener, estaba ovulando, ¿no? Para quedar embarazada. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu? Suplió el espermatozoide que no le produjo a la Virgen ningún hombre, y yo creo que él lo creó. Y ese espermatozoide fecundó un óvulo de la Virgen. Y entonces ya hubo la primera parte de un ser humano, en la parte corporal, porque el catecismo nos enseña claramente que el hombre y la mujer ponen la parte corpórea, material del ser humano, y cuando está eso allí, en ese pequeño cigoto embrión, viene Dios y sopla un alma espiritual. Dios crea. Entonces Dios creó un alma humana, el alma humana de Jesús. Entonces ya había allí un cuerpo humano, porque para poder ser un cuerpo humano había que existir un espermatozoide. Entonces, el Espíritu Santo lo suplió, fecundó el óvulo, había un cuerpo. Entonces Dios, el Padre, sopló un alma humana de Cristo, la creó, porque Dios crea un alma humana así como cuando nos crea a nosotros, y la pone en el cuerpo. Entonces ahí estaba solamente una persona humana, no era Dios verdadero todavía, era solo hombre verdadero. Entonces vino la segunda persona y se encarnó allí, en ese cuerpo que ya tenía un alma humana, y ya entonces el que estaba allí era Dios y hombre verdadero. O sea que Jesús tenía dos espíritus, uno humano y uno divino. Porque para poder encarnarse, para poder hacerse un hombre, tenía que haber un hombre, y un hombre es cuerpo y alma. Allí, si solo había un cuerpo, no se hizo hombre, se hizo cuerpo nomás, se hizo materia, ¿verdad? Entonces, para que se hiciera un hombre, tenía que haber un alma espiritual con un cuerpo material humano. Entonces ya sabemos que San José no fue el padre biológico. Pero entonces nosotros hemos escuchado muchas veces que San José es el padre adoptivo de Jesús. ¿Eso es cierto? No. Los católicos no creemos que San José es el padre adoptivo de Jesús. En primer lugar, ¿por qué? Porque para que una persona, una familia, un matrimonio adopte a un niño, ese niño tuvo que haber nacido en otra familia. Por eso Dios nos adoptó a nosotros, porque nosotros no éramos parte de la familia de Dios, de la familia trinitaria, éramos parte de la otra familia, de la familia humana. Y Dios nos adoptó a nosotros, aunque éramos una naturaleza inferior, nos adoptó. Entonces, acá a nivel humano existen las leyes de adopción.
para que una pareja humana adopte, tiene que ser otra persona humana de su misma dignidad. Ahí donde Dios se rebajó más a adoptarlo a nosotros, que éramos de una naturaleza inferior. El amor de Dios es más grande que cualquier cosa. Entonces, pero para que una persona, un matrimonio, una pareja adopte a alguien, tiene que ser una persona humana, no nacida en ese matrimonio, en esa familia, sino en otra familia, ya sea porque sus padres murieron, lo abandonaron o lo donaron porque no tenían cómo mantenerlo, etcétera, ¿no? Para que tuviera mejor vida a su hijo. Entonces, ¿qué es la adopción? Se da a un niño que nace en otra familia. Entonces, la adopción se da en que esa familia lo toma, lo reconoce como hijo legítimo, lo anota, le da su apellido, le da todos los beneficios y la prórroga que tienen ellos, sus estudios, su dinero, etcétera, le hace parte de esa familia. El niño pasa a ser hermano adoptivo, porque no es hermano natural, biológico, adoptivo, y tiene derecho a la herencia también, ¿verdad? Entonces es una adopción externa, pero la condición es que no sea parte de esa familia, ¿verdad? Pero Jesús no nació en otra familia, Jesús nació en la familia de José y María. Porque cuando José no entendía, el ángel se le apareció y le dijo: no tengas temor de recibir a María, tu esposa, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo, es el Hijo de Dios. Entonces José fue y la buscó, y cuando Jesús nació en la familia de José y María. Entonces Jesús no adoptó a Jesús, porque Jesús no vino de otra familia, él nació en esa familia, entonces no es adoptivo. Al 8º día dice que llevaron al niño al templo y lo circuncidaron y le pusieron el nombre de Jesús, como le habría dicho el ángel a ambas, a la Virgen y a José, a cada uno en su momento, ¿no? Ahí entonces lo inscribieron. Entonces, ¿quién es José? San José para Jesús es el padre legal, no biológico, porque no fue engendrado de su espermatozoide de San José, pero tampoco adoptivo, porque no vino de otro hogar, sino es el padre legítimo, legal, lo anotó, y Jesús era hijo de José. Y San José le decía a María mamá, perdón, discúlpenme, Jesús le decía a la Virgen María mamá, y a San José le decía papá. ¿Cómo más le iba a decir señor? Tío, oiga, usted señor. No, le decía papá. Y hay una prueba de eso cuando el niño se perdió a los 12 años en el templo, que la Virgen lo encontró. Le dijo la Virgen: hijo, ¿por qué te has portado así? Tu padre y yo. ¿Cómo dijo? No dijo, ese señor que se llama San José, o que se llama José, ese señor que vive conmigo, que nos protege, que es solamente nuestro protector, que es solamente nuestro custodio. No. Sí, él sí lo protegía, sí lo custodiaba, pero le dijo, tu padre y yo. O sea, que el niño le decía a San José, padre, papá. Y es que recordemos nosotros, dicen los protestantes, es que no, que Jesús nada más tiene un padre. Espérate un momentito. ¿Los cristianos no tenemos dos padres? ¿Recuerden lo que dice San Pablo? San Pablo dice que Jesús se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Es decir, que Jesús se formó en un vientre de su mamá y ahí tomó el cuerpo de su mamá, fue creciendo con los nutrientes de la Virgen a medida que María se alimentaba, comía, el niño iba creciendo como nosotros, igualito. ¿Sí? Nació como nosotros nació. Claro, yo creo que de una manera milagrosa, ¿no? Porque así como fue concebido milagrosamente, pues también, no con dolores de parto, ni con sufrimiento, porque es que acuérdense que Dios le dijo a la mujer, parirás tus hijos con dolor. Es que el dolor y el sufrimiento vino por el pecado. Y como el que estaba naciendo no tiene nada que ver con el pecado, y la Virgen María era concebida sin pecado original, ahí no tenía que haber dolor ni sufrimiento. Acordémonos que el sufrimiento y el dolor, la muerte viene por el pecado. Y precisamente estaba naciendo el que iba a salvarnos de pecado, así que en él no tenía que haber nada de pecado. Entonces ellos, pues dicen los santos, que así como una luz traspasa un vidrio, ¿verdad? Un cristal, sin mancharlo ni romperlo, así pasó el Hijo de Dios por el vientre de la Virgen. Pero San José lo vio y lo acogió y lo abrazó y lo besó, igual que la Virgen. Y cuando el niño fue creciendo, lo reconocía como papá. Le decía papá, ¿cómo no le va a decir papá? Pero como dice San Pablo, que Jesús se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado,
ay, nosotros tuvimos un papá aquí en la tierra y una mamá, y ellos nos cuidaban, y tomamos pecho de nuestra mamá, ellos nos limpiaban, nos bañaban, nos mandaban a la escuela, nos educaban, ¿verdad? Claro que Cristo no tenía pecado. Entonces era un niño perfecto. Perfecto, siempre un niño perfecto. Jesús es el hombre perfecto. No tenían que estar regañándolo como nosotros, que éramos terribles cuando niños, ¿verdad? Y desobedientes. Él no, pero sí lo fue formando en el trabajo, en la disciplina, en la educación. Dice el catecismo que el Hijo de Dios, humanamente hablando, quiso aprender como nosotros, ¿no? Y por eso dice que el Evangelio que dice que él crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. La parte humana es la que estaba aprendiendo, ¿verdad? Pero nunca pecó. Entonces le decía, papá. Entonces San José no es ni padre adoptivo ni biológico, pero sí padre legal, papá. Y así como nosotros hemos tenido un papá y una mamá aquí en la tierra y estamos llamados a hacer un relevo, ir poquito a poquito, siendo menos dependientes de nuestro papá terrenal y de nuestra mamá terrenal, e ir descubriendo al Padre Dios y a la Madre María, y hacernos dependientes de ellos. Así mismo fue Jesús. Jesús cuando niño dependía de José y de María. Le decía papá, le decía mamá. De meses, ¿cómo no van a depender de ellos? Un niño de meses, 1 año, 2 años, les enseñaron a caminar. Se lo llevó a Egipto, allá lo estaba cuidando, lo protegía. El ángel le dijo a San José, ya murió Herodes, regresa. No le dijo al niño, ni siquiera a la Virgen, le dijo a San José, regresa que ya murió, él es la cabeza. Entonces él se sometió a su papá y le obedeció a su papá, lo trajo. ¿Cuántos años tenía el niño? No dice, 2, 3 años, no sé. Entonces estaba sometido a San José como papá. Dice que San José fue el que puso por nombre Jesús. Es que ahí está diciendo que él tiene poder sobre él, porque Dios así lo quiso. Así como nuestros papás tienen poder sobre nosotros y nos gobiernan así fue humanamente. Entonces era su papá. Entonces San José es padre también legal, pero también putativo, porque la palabra putativo viene de poner, o sea, fue la persona que Dios puso allí, que tomaba el lugar como si fuera su papá biológico, ¿no? Putativo significa que Dios lo puso allí para que lo cuidara hasta que naciera, ¿no? Y luego ya se hace el relevo, San José murió y ya Jesús comenzó a decir, tengo el Padre Celestial. Ya cuando Cristo iba a comenzar su ministerio público, ya él estaba totalmente inundado del amor paterno de Dios. Abba Padre, ya San José cumplió su rol y por eso murió, ¿verdad? Pero como la Virgen tenía un rol que era no solamente ser la madre de Jesús en el primer lugar, sino nuestra madre de los otros hermanos adoptivos de Dios, de Cristo, hijos adoptivos de Jesús, por eso ella quedó hasta el final. Ahí tienes a tu madre, le dijo en la cruz. Pero entonces, eso es San José. No es padre biológico ni adoptivo, por favor, no es adoptivo. No nació Jesús en otra familia. Recuerden que en Nazaret dice, este es el hijo de José el carpintero. O sea, él nació en esa familia, en la familia de José y María, y todo el mundo reconocía y todo el mundo creía que él era hijo biológico de Jesús, de José y Jesús, hasta que luego la Virgen contó ya que no fue así, y le dijo a Lucas y Lucas lo escribió, ¿no? Así fue, pero al principio no se sabía. Bueno, hermanos, hasta aquí quedamos. Espero que esta enseñanza les ayude.